Hola, bienvenidos a nuestra última cápsula de Generación del Conocimiento. Esta vez te queremos dar las gracias por habernos acompañado en este largo camino de aprendizaje. Hoy vamos a examinar los presidentes y sus acciones desde 1934, las acciones por las que han sido más recordados. Acompáñanos. Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940. Realizó el mayor reparto agrario de la historia en México. Además, fundó el Instituto Politécnico Nacional y expropió el petróleo en 1938, creando Petróleos Mexicanos, es decir, Pemex. Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Terminó con el reparto agrario y con la educación socialista. Apoyó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952. Le dio mucho más industrialización a México. Construyó Ciudad Universitaria en 1952 y creó Teléfonos de México en 1947. Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Terminó la construcción de CEU, iniciando clases en 1954. Otorgó el derecho a la mujer para que pudiera votar y ser votada. Decretó el pago del aguinaldo a los trabajadores del Estado, el que después exigió por ley a todas las empresas. Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964. Construyó los museos de Historia Natural, el de la Ciudad de México, el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Antropología e Historia. Fundó la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Inició la construcción del Estadio Azteca con una capacidad para 110,000 aficionados. Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Impulsó la firma del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina en 1967. Construyó instalaciones deportivas para la edición 19 de los Juegos Olímpicos de 1968, como la Alberca Olímpica, el Palacio de los Deportes, el Velódromo Olímpico, entre otras. Fue responsable de la represión y matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968. Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Disminuyó la inversión privada. Se dio la Guerra Sucia, o también conocida como Guerra de Baja Intensidad, en 1960 y duró hasta 1970. Esta fue una represión política y militar para detener los movimientos de la oposición, es decir, de otros partidos y grupos políticos. Muchas personas fueron torturadas y otras fueron desaparecidas. Trabajó en la política exterior y reforzó la presencia y turismo de México en muchos foros y reuniones internacionales. Realizó viajes a países de Europa, Asia, Oceanía, África y América Latina. José López Portillo, de 1976 a 1982. Cuando se cayeron los precios del petróleo en otros países del mundo, en México se dio una de las crisis económicas más grandes de toda la historia, ya que se dio la fuga de capitales, el desempleo aumentó en todo el país y se dieron más tensiones y problemas sociales y políticos. Es fundamental saber que la historia de México señala que todos esos problemas continúan en el México de hoy. También se da una participación activa en el conflicto centroamericano y por último decide nacionalizar la banca. Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988. Trabajó bajo una política de rigor y de lucha contra la corrupción. Trató de centrar el conflicto centroamericano. Apoyó al grupo diplomático de Contadora, el cual estuvo formado por los países de México, Colombia, Panamá y Venezuela, encargados de promover la paz en Centroamérica. En 1986, México fue admitido al General Agreement on Tariffs and Trade, o sea, el GATT. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Renegoció la deuda externa e hizo que México se sujetara a las condiciones impuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo. También se da el asesinato del candidato a la presidencia por parte del PRI, Luis Donaldo Colosio,
Además, firma el Tratado de Libre Comercio, que cuando entró en vigor en el estado de Chiapas, se dio una rebelión formada por indígenas de bajos recursos económicos que no tenían tierras, es decir, se formó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000. El tráfico y los inmigrantes indocumentados entre México y Estados Unidos fue un problema que ya se venía dando desde hace tiempo, pero que en el gobierno de Zedillo se vio aún más. En 1998, los mexicanos que murieron al tratar de cruzar la frontera se duplicaron en relación al año anterior. En 1996, se firmaron los acuerdos sobre el derecho y la cultura indígena en San Andrés Larrainzar. Las votaciones que se realizaron en el 2000 posibilitaron la victoria de otro partido político de la oposición, por lo cual Zedillo forma parte de la historia de México como el presidente que consolidó la transición después de que el PRI se mantuviera en el poder durante 71 años ininterrumpidos. Vicente Fox Quesada, del 2000 al 2006. Por decreto del Ejecutivo Federal se creó en el 2001 la Agencia Federal de Investigación, la AFI, el cual fue un proyecto impulsado por Genaro García Luna. Durante el gobierno de Fox, realizó alrededor de 52 giras por el país y muchas otras a nivel internacional. En toda la historia de México, Vicente Fox fue el primer presidente del país que no tuvo la mayoría de votos de la Cámara de Diputados ni de senadores. Debido a eso, no le fueron aprobadas 3 reformas importantes que planteó durante su gobierno: la fiscal, laboral y energética. Finalmente, su sexenio quedó marcado por no cumplir con las expectativas de los mexicanos. Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012. Tras una dudosa llegada al poder, y peculiarmente por la puerta trasera, Calderón da mucho de qué hablar. Calderón realizó una campaña contra el narcotráfico, y en dicho asunto involucra al ejército mexicano para la realización de operativos especiales en diferentes puntos del país. Se crea la Policía Federal. Se recuerdan también las muertes de Juan Camilo Mourinho y Francisco Blake Mora. También se lleva a cabo el Michoacanazo. Fue un caso muy célebre de funcionarios públicos detenidos por colaborar con el crimen organizado en Michoacán. Aparte, también se da la exposición de su alcoholismo por parte de la periodista Carmen Aristegui. Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Su gobierno estuvo lleno de reformas profundas, hechos violentos y considerable polémica. Este sexenio será recordado por la desaparición de estudiantes, por los cambios estructurales que modificaron la Constitución y por una derrota histórica del partido hegemónico que gobernó México durante tantas décadas. Sucesos como el Pacto por México, cárcel a Elba Ester Gordillo, los 43 de Ayotzinapa, ejecuciones extrajudiciales, escándalos y una peculiar relación con Estados Unidos jamás serán olvidados. Gracias por acompañarnos a la última cápsula de Generación del Conocimiento. Gracias por aprender con nosotros. Este es el fin de nuestro blog. Y pues, feliz final de semestre.